Bien, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar recordando rápidamente. Estamos trabajando la parte del discipulado. Dentro del discipulado estamos considerando el mandamiento olvidado. Dentro del mandamiento olvidado lo habíamos dividido en tres partes. La primera parte es la parte histórica, que hablamos más o menos cómo le fue a la iglesia, viendo el camino. ¿Recuerdan el camino? Los cristianos, que le llamaron por primera vez cristianos, y obviamente estamos trabajando la parte del discípulo. Luego vimos el mandamiento, en sí el mandamiento. Y en esta otra parte estamos viendo mucho la parte de lo que es la motivación que da la misma palabra para que nosotros vayamos a discipular. Tenemos que estar claros de que este mandato es para todos los que decimos que somos cristianos. Por lo menos en mi caso estoy convencido de que el Señor nos va a exigir lo que Él demandó. Él nos va a exigir por lo cual nos preparó. Él nos va a exigir por algo que Él ya anunció que nosotros tenemos que hacer. Quizá estamos haciendo otra cosa. Yo no sé si Dios en la palabra, porque a nivel personal puede ser, si te mandó a hacer esa cosa o no. Ahora, la parte del discipulado va a ser una exigencia para todos. Va a ser una exigencia para todos. Y digamos que el discipulado es la parte más natural que debería ser en la vida de un cristiano. Cuando una persona le gusta un producto cualquiera, puede ser un vehículo, una computadora, un detergente en polvo. Yo recuerdo cuando vino un ACE que ya lo vendían por libra y era mucho. Antes uno tenía las marcas reconocidas. Yo recuerdo que los vecinos iban a tu casa y decían, mira, en este lugar están vendiendo un ACE que es muchísimo ACE y rinde mucho, hace mucha espuma, mira, y nos traían ACE. Y yo me quedaba pensando, ¿cuánto le está pagando la compañía para que haga ese nivel de publicidad tan inmersivo? Porque se metían a tu casa, le echaban, mira, échale, mira la espuma y todo. Y yo nada más viendo a los vecinos, y yo, increíble. Pero es porque ellos creen en el producto. Y lo hacen, sale natural. Nadie lo tiene que mandar, la compañía no le tiene que pagar, no necesita ninguna motivación, creyó. Y nosotros, si hemos creído, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que nosotros no compartimos del Señor y no enseñamos del Señor. Entiendo que en la palabra de Dios hay muchas referencias acerca del discipulado. El Nuevo Testamento es un discipulado. Los evangelios es el discipulado que hizo Jesús a sus discípulos. Si queremos saber acerca del discipulado, a volver a leer los evangelios. Y ahí vamos a ver muchos detalles acerca de lo que es el discipulado. Hay una parte que nosotros consideramos el miércoles pasado, que fue Hebreos 5:12. Recuerden que esta persona que escribió el libro de Hebreos, parece que en esta sección o en este versículo, él da a entender que él había enseñado doctrina o había discipulado en esa iglesia o simplemente había compartido por un periodo de tiempo en esa iglesia. Pero parece que él se fue y regresó años después. Esa es la impresión que da cuando nosotros leemos este verso. Porque él dice después de tanto tiempo. Entonces me da a entender que por lo menos pasó 1, 2 o 3 años.
regresa a la iglesia, digamos, no tanto la iglesia, porque tenemos el concepto de templo, a la comunidad, y él ve que en la comunidad nadie es maestro. Esto no era común en este tiempo. Lo que pasa es que en el libro de Hebreos, que ya hemos dado estudio, ya los hermanos estaban por, hay una palabra, deslizarse. Hay otra palabra que aparece cuando dice, no dejando de congregarnos, la palabra que aparece ahí es desertor. No es tanto el concepto que nosotros tenemos de ir dejando de ir a la iglesia, sino alguien que es un desertor. Es como que tú estás en la milicia y tú dices, yo no voy a seguir militando. Ese es el concepto, es la palabra. Obviamente la aplicación, podemos decir también el otro, porque eso lleva un proceso. Ya cuando una persona decide no ir definitivamente a la iglesia, hace mucho que ya lo estaba considerando, ¿de acuerdo? Entonces, igual, los dos son válidos, pero es bueno que sepan que la palabra que aparece ahí, lo pueden buscar en la Strong, es una persona que ha desertado. Muy bien, entonces, él llega y no hay maestros. Nadie le está enseñando a otra persona. Quizás están los maestros de los dones, pero él no está hablando de ese grupo. Él está hablando de todos los cristianos que estaban ahí reunidos. Nadie estaba discipulando a otra persona. Por lo tanto, eso trajo una consecuencia y siempre traerá una consecuencia. ¿Cuál fue esa consecuencia? ¿Alguien recuerda? Tenemos el micrófono listo. Está ahí la consecuencia. Así que es observar el texto. Observen el texto. ¿Cuál fue la consecuencia de que ellos no estén discipulando? Ok, Fernando. Que aún después de tanto tiempo tenían necesidad de leche. De leche. Muy bien. ¿Y qué más? Levantando la mano para el micrófono porque se está grabando. Ok, vamos para allá. Dice también que no de alimento sólido. Ok, no estaban preparados para comer alimentos sólidos. A veces entendemos, podríamos entender, que podemos darle cualquier cosa a la iglesia, pero entendamos la iglesia con el mismo concepto que tenemos las escuelas. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Si nosotros vamos a la escuela y ya un niño de 7 años todavía no sabe leer y no sabe contar, ¿qué hacemos con ese niño? ¿Lo seguimos promoviendo? No, obviamente, no podemos, porque igual le van a dar materia, no lo va a entender, y entonces obviamente, aunque lo llevemos a cursos más adelantados, lamentablemente él necesita de nuevo lo básico, porque tiene que aprender esa cosa básica, por lo menos sumar y restar, saber los números, y obviamente necesita aprender a leer para poder estar. Así mismo es la iglesia. Así mismo. No es, otra cosa que vemos aquí, no es el tiempo que estamos en la iglesia que nos da la madurez. No es el tiempo. Puedo tener aquí 30 años y no ser un cristiano maduro. Es lo que podemos sacar también de acá, que va a depender mucho de que yo dé. El discipulado, para que lo podamos entender mejor, es como una paternidad. Es como que tú eres mamá y tú eres papá de alguien. Y es igual que criar un hijo. Tiene la misma característica. Pueden leer a Timoteo y en Timoteo van a ver muchos tipos de cuidado cuando Pablo habla como si un padre estuviera hablando a un hijo. Inclusive en otras cartas, cuando en Corintios se habla de Timoteo y que Timoteo iba a ir allá, él dice
que él esté tranquilo. Pónganlo en un sitio que él pueda descansar, pero que esté quieto, esté tranquilo. No sé por qué le da esa observación, quizá por la misma enfermedad, que quizá las tensiones le iban a afectar el estómago, porque también él estaba preocupado por su estado de salud. Pero también él estaba preocupado por los grupos con quien se juntaba. Él estaba preocupado por el tipo de relación a nivel sexual que podía tener Timoteo. Y él estaba preocupado porque muchos de los amigos de Timoteo, de su generación, habían desertado. Y él es como ese papá o esa madre que está la alarma ahí. No, espera, mi hijo puede ser mal influido. Entonces tengo que tener una reunión con él. Así que vemos en muchas ocasiones Pablo hablando como un padre. Y él dice, tengo a ustedes como dolor de parto, eso es en Gálatas. Y voy a seguir trabajando con ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero él habla de eso como tener un parto, es decir, ese dolor continuo, y vemos el amor que él expresa con las personas que él está discipulando. Hermanos, podemos hablar mucho del amor. Pero nada va a ser un ejemplo mejor que tú discipular a alguien. Estaremos formando hombres y mujeres en un futuro que son los que van a llevar las riendas de la vida cristiana, que cuando ya no estemos, ellos van a continuar. Así que ahí era necesario que ellos aprendieran, que es el otro punto, volver a ¿qué? A los rudimentos, a lo básico. Hermanos, no tengamos temor de volver a lo básico. A veces queremos seguir entendiendo cosas profundas y demás. No, vamos a lo básico. Vamos a lo básico, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a restablecer nuestro devocional. Vamos a lo básico. ¿Por qué? Porque si lo básico está bien, todo lo que yo forme a partir de ahí estará excelente. Así que vamos a ver ahora un video. Yo quiero que presten mucha atención y desde ahora vamos a quedar en un acuerdo. ¿Lo presento una vez o dos veces? Una vez. ¿Creen que pueden captar? La idea es la siguiente, va a ser para que entiendan el orden de cómo yo voy a preguntar. Primero, yo voy a preguntar qué es lo que vimos. Es un comercial de televisión. Ustedes saben que soy publicista y a veces veo al Señor en medio de la publicidad. Entonces, vamos a ver esta publicidad y ahí yo quiero que me digan lo que vieron en el anuncio sin interpretar nada todavía. Es para ver si entendimos el anuncio. Y después que entendimos el anuncio, entonces vamos a ver aplicaciones. Pero primero tienen que decir, mira, yo vi que la madre hizo esto, el hijo hizo esto y todo lo demás. Quiero que entendamos primero el anuncio para entonces poder buscar las aplicaciones más correctas. Así que lo vamos a pasar una sola vez, hermanos. Así que tienen que estar muy atentos. ¿Bien? Ok. ¿Se ve? Ok, deténlo. Para este caso, vamos a ver si apagamos todas las luces para ver si se nota mejor. Muy bien, ahora sí, un cine. Ok.
Ok. Voy a esperar unos segundos. Me gustaría que alguien me diga, aunque sea un aspecto de algo que vio. Con relación, recuerden, sin interpretar, simplemente mira, vi esto, me llamó la atención esto. Ok, levantando las manos para que le pasen el micrófono. O necesitan verlo de nuevo. Aquí, una mano. Y allá. No. La Sí. madre lo estaba enseñando, ¿verdad? En el lenguaje de señas. Muy bien. Y entonces ella lo lleva luego a la escuela de natación Ajá. y el niño se comunica también con el otro amiguito que también tiene la misma situación de él, autista. Ajá. Ok, Sí. ok. Hay muchas cosas. Hay muchas Sí. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano por acá? Ok, Tita. No, Anel, hay muchas cosas todavía, muchas. Bueno, yo vi eso mismo, pero que el niño que está aprendiendo, que yo vi que tenía la necesidad como de comunicarse con el amiguito, que tiene esa dificultad. Entonces, parece que la madre, por ese motivo, le estaba enseñando para él comunicarse con ese muchacho y ser amigo de él. Claro, claro. Ese es un punto importante. Uno es que la madre le está enseñando. Aquí, que ella le está enseñando, su hijo habla bien. Lo que quiere él es comunicarse. Espero, ok. Sí, él sigue las instrucciones que ella le da. Exactamente, él va siguiendo las instrucciones. Hay algo de la madre que ella hace al inicio. Paso un poquito rápido. Si no hay alguien, Nestalí, ok, acá. Que es importante que ella aprendió primero, ella se ilustró. Exactamente. Ella, y no es que ella era una experta, ella tenía la computadora ahí, ella iba aprendiendo y luego ella le iba enseñando a su hijo. ¿Algo más aquí? El niño junto al espejo estaba practicando lo que ya se le había enseñado. Ahí vemos que los dos estaban practicando. Los dos estaban practicando. Muy bien, aquí el hermano. También vemos la forma tan amorosa con que ella comienza a instruir al niño para que el niño aprenda. Claro, eso es, yo entiendo que es fundamental. Aquí no vemos que ella enseñaba como me enseñaba mi mamá. No, igual me desarrolló el encéfalo, ese lado. Yo no sabía los colores a los 7 años. No sabía los colores, oye, a los 7 años. Ahora soy un experto en colores. Pero bueno, el caso es que obviamente el amor es un fundamento para la enseñanza. El Señor enseñaba con amor. Pablo siempre destaca el amor que él siente. Él dice con mucho amor y muchas lágrimas. Él expresa en una ocasión con relación al amor que él tiene, con relación a las personas que él estaba enseñando. Ok, lo que vimos, me gustaría escuchar por lo menos una o dos opiniones. ¿Cómo podemos ver el discipulado a través de lo que nosotros vimos? ¿Qué elementos puedo aprender con relación a lo que nosotros vimos, con relación al discipulado? Sí. Que debemos de instruirnos nosotros primero, antes de discipular a una persona. Okay, Es decir, sí. que tengamos la base de lo que nosotros le queremos enseñar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí. Y luego acá. ¿A mí? Sí. Pero levantaste la mano. Sí, yo levanté. Mira, lo que pasa es que yo tengo, como vamos a decir, una crítica. Ok. Porque pasar eso una vez y sacar tantas opiniones, yo creo que estamos frente a un conglomerado de gente que sabe demasiado. Ya. Sí, por ejemplo, la señora allí dio una explicación. La gente por aquí también
Ya. Yo, Sí, bueno, créeme que te yo- entiendo, por eso yo dije de verlo en 2 ocasiones, porque así uno puede apreciar más, pero ya quizás los próximos videos lo vemos 2 veces para entonces ver los demás elementos, acá y allá. Lo mismo que dijo el hermano. Ah, ok. Ok, vamos para allá entonces. Sí. Amén, así es, así es. Hay elementos y recursos que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo eso. Ya, ok. Sí, recuerden que aquí y con esto entonces doy la parte de mi información. Que mientras enseñamos, nosotros también aprendemos. Eso es muy importante. Miren, ella ya era madre. Digamos que ya nosotros somos maestros y estamos discipulando. Su hijo, nosotros le decimos la historia no contada, ¿de acuerdo? Hay algo que pasó que no se contó, pero tenemos que sobreentenderlo. ¿Qué pasó? Que su hijo llegó un día y dijo, hay un amiguito que es sordo, mudo, que sabe, enseña, y yo quiero hacerme amigo de él, quiero hablar con él. ¿Qué pasa? Los discípulos que vamos a tener, nosotros no vamos a tener todas las respuestas. Pero ¿qué hizo la mamá cuando vio la inquietud de su hijo? Ella comenzó a estudiar. Por eso es tan importante tener discípulo. El discípulo va a hacer algo que no te va a gustar, y se lo voy a decir, te va a sacar de tu zona de confort. Ustedes saben que cuando leemos la Biblia tenemos cosas que nos gusta de la Biblia y siempre somos recurrentes ahí. Bueno, el discípulo te va a sacar de ahí. El discípulo va a traer problemas también que tampoco yo quiero saber o no me quería preparar. Quizá la mamá no quería prepararse para hablar con una persona, con persona sordomuda. Mas, sin embargo, por el hijo tener esa inquietud, entonces, no, yo le tengo que enseñar a mi hijo. Por eso, la parte del crecimiento que nos falta a los cristianos, según Hebreos que nosotros leímos, tiene que ver cuando nosotros tenemos que acompañar a una persona a su crecimiento. El aprendizaje tiene una escala, hubiese sido interesante traerlo. Cuando yo escucho, aprendo el 10%. Cuando yo escucho y hago, hay un tanto por ciento. Cuando yo escucho, hago, el último es cuando yo enseño. Cuando yo enseño, mi aprendizaje está de 90 a 95. Pero ¿dónde estamos nosotros? En el 10. Porque solamente estamos escuchando. Entonces, ¿qué hace el discipulado? El discipulado me va a obligar a crecer. No creo que pueda haber una persona realmente madura espiritualmente que no haya discipulado nunca. Porque yo no he enseñado nunca. Entonces, se ve que Pablo tenía una preocupación muy grande con relación a su aprendizaje para enseñarle a otro. Cuando él dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y él dice, como yo enseñé tanto a tantas personas, yo he sido heraldo para muchos. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Yo me voy a cuidar porque si yo caigo, pueden muchos deslizarse. Es decir, la parte del discipulado que él le haya enseñado a un grupo de personas, presionaba a Pablo para mantenerse en el camino. Presionaba a Pablo para que Pablo siga creciendo. Presionaba a Pablo para que Pablo nunca esté en una zona de confort. Y vemos un Pablo que está en Gálatas con muchas quejas y mucho dolor. Pero cuando vemos al Pablo escribiendo a la carta de los Filipenses, por ejemplo,
tú sientes que no es el mismo Pablo. Es un Pablo ya totalmente maduro y que tiene muchísimo más problemas que cuando estuvo en Gálatas. Y él dice, no, yo soy preso de Cristo. Cristo es el que me tiene aquí. Me gozo en mis prisiones. ¿Pero por qué? Esa presión que tuvo y ese crecimiento, vamos a decir, que fue forzado por la parte de estar en la parte de la enseñanza, hizo que Pablo al final siga madurando. Y vemos esa preciosa carta, todas las cartas son preciosas, pero la carta de los Filipenses es una carta, igual que las cartas de Pedro, que tiene que ver mucho una persona sufriente, pero en medio del sufrimiento tener gozo. Una persona con mucha presión, pero en medio de la presión tener gozo. Pero es ese tránsito que tuvo, obviamente, Pablo, en la parte de que él cedió a los demás. Muy bien, Jonathan. ¿Alguien que lea? Ok, Esdras 7:10. Ok, muy bien. ¿Por aquí alguien? Ok. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, aquí vemos una estructura muy interesante y una posición que asumió Esdras. ¿Quién era Esdras? ¿Qué oficio tenía él? Ok. Escriba. Él era un escriba. Como escribano, ¿ustedes creen que Esdras conocía la palabra? Debía conocerla. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo con esta primera parte? ¿Alguien me puede decir las 3 posiciones que él asumió? Viendo el texto, está en el texto. Inquirir, cumplir y enseñar. Ahí vemos las 3. ¿Pero es que acaso no estaba inquiriendo? Es importante porque el trabajo que tenía Esdras, supuestamente él debía estar siempre en contacto con la palabra, pero no necesariamente estaba inquiriendo en la palabra. Aquí. Sí, retomando la escala que mencionaste anteriormente, escuchar en el primer nivel, memorizar, viene en el segundo nivel, hacer en el tercer nivel. Todos esos son niveles inferiores al criterio, cuando viene el análisis que está en inquirir. En inquirir. Inquirir es analizar. Para que tengan una idea, inquirir tiene que ver mucho con dar vueltas. Es decir, cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que hacemos? Algunos lo hacemos así, yo lo hago así. Estamos ahí, pero el mismo problema, estoy tratando de buscarle una solución. Y es como darle vuelta, pero es con la idea de que nosotros le busquemos la solución al problema. Entonces, él está en ese análisis profundo de la palabra. Él pudo haberse conformado y decir, yo estoy por encima del medio, de la media. Ya yo soy un escribano. Y conformarse. ¿Cuál ha sido nuestro problema? No hemos conformado. Hemos dicho en mi vida cristiana, como yo estoy, ya está bien. Hemos decidido no crecer más. Ha sido una decisión. ¿Cuándo fue la última vez que inquirimos en la palabra? De que hay un problema y tú vas a la palabra a resolver ese problema. Esos estudios que yo hice, todo tiene que ver
con mis problemas que yo tuve cuando estaba discipulando a otro. Cometí muchísimos errores. Pero tomé un cuadernito e iba a la palabra y anotaba estos tipos de textos para ir solucionando los problemas. ¿Para qué? Para tratar de superar esos problemas y no cometerlo de nuevo con los otros discípulos. Entonces, la parte de inquirir es fundamental, pero tú lo tienes que decidir. Lo otro es, ¿cuál es? Después de inquirir, ¿qué sigue? Ok, vamos. Después de inquirir, ¿cuál sigue? Cumplir. 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 Quizás inquirimos en algún momento, pero quizás no dispongo mi corazón a un cumplimiento. En otras palabras, quizás hoy yo estoy convencido, por ejemplo, que digo, bueno, lo que dice la palabra de Dios es cierto, yo tengo que discipular. Por lo general, lamentablemente, el cristiano, por lo general, no da el paso del cumplimiento. Esta es la otra etapa del aprendizaje. Yo tengo que hacerlo. No lo hagan porque aquí se dice en el púlpito o un líder te da seguimiento. Hazlo porque el Señor te lo pidió. Tenemos que tener esa conciencia. Dios lo ha pedido. Y si Dios lo pide, digan, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y Dios te va a ayudar. Recuerden lo que nosotros dijimos. Si tú lo haces, el Señor te va a acompañar. No eres perfecto, no eres completo, no sabes todas las respuestas. Nunca lo sabrás todas las respuestas, pero sí puedes enseñar. Sí puedes discipular. Y luego vemos que Él dice, no solamente quiero que se quede aquí en mi corazón y en el cumplimiento. Yo quiero que Dios me dé la oportunidad para enseñarlo a los demás. Y aquí vemos el gran crecimiento. Después vemos que Nehemías llama a Esdras. ¿Recuerdan ese momento? Que Esdras tiene esa lectura. Pero antes de eso, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero en Esdras 7:25 vemos el cumplimiento de que Dios preparó todo para que le enseñara. El rey o el emperador le dijo, ve del otro lado del río y haz todo según el Señor ha puesto en tu vida y en tu corazón. Y obviamente enseña a los que no saben acerca de la adoración de tu Dios. Y ahí Él le dio todo ese permiso y vemos que se le dio el cumplimiento. Y luego el Señor siguió cumpliendo para que Él pueda seguir enseñando. Si tú has dispuesto tu corazón a inquirir, a buscar en la palabra soluciones de problemas de nuestras vidas y decir, Señor, yo quiero cumplirla, pero también yo no quiero que eso se quede en mi corazón solamente. Yo quiero enseñarla. El Señor te va a apoyar. Y el Señor te va a completar. Yo estoy seguro que Esdras no fue la misma persona después que tomó esta decisión. Esdras no fue el mismo. Él salió del montón de los escribas y se destacó. Entonces, hermanos, ya el tiempo ha pasado, así que esperando, vamos a pedirle al Señor. Muy bien, Manuel. Sí. Bueno, lo viene el micrófono. Tengo varias cosas que compartir en esta noche. Lo primero es en Esdras, que dice que había preparado su corazón. Su corazón. Todo empieza en el corazón. Amén. Cuando tú le pones amor, interés a cualquier cosa, en este caso
el interés por las almas, el interés por cumplir el mandato de ser discípulo, de llevar el mensaje. En psicología y en pedagogía también se dice que nada es tuyo hasta que tú no lo expresas. O sea, parte de tu proclamar es que tú te apropias o tú te fortaleces en lo que tú crees, en lo que tú tienes. Cuando tú lo expresas, eso se fortalece más. Esa importancia. Quería compartir con relación a la mamá del niño, Sí. La sorpresa de la otra mamá. De la mamá, sí, que yo lo pasé por... Sí, porque Ajá. el niño sabía hablar, pero esa mamá se esforzó y la otra mamá no sabía. Y cuando esa mamá ve esa reacción, entonces ella expresa, la mamá del sordo expresa su gozo, su alegría de que ella se esforzó para hacer eso. Por otro lado, la otra lección que está ahí es que muchas personas vienen al Señor por tu vida sin tú saberlo, que fue el caso de esa mamá. Claro. Tengo dos ejemplos y perdonen que voy a usar dos ejemplos personales. Uno es Ivo, no sé si Ivo está aquí en esta noche. No, Parece no está, que no. pero conocemos a Ivo, claro. Ivo, el Señor lo tocó, él quería hacer su decisión y la referencia que tenía era Carmen y yo. Y entonces eso había pasado más de 30 años, casi 40 años que... Era cuando ustedes vivían cuando aquí vivíamos en el Sancho Sama. En el Sancho Entonces él emprendió esa búsqueda de buscarnos a nosotros para él buscar al Señor. Amén. Para él conocer al Señor. Uno estaba ajeno de eso, como esa mamá que estaba ajena de eso. Claro. Otra experiencia igual fue un compañero de trabajo que yo tuve. Tuve un compañero de trabajo, pasaron 50 años y él se convirtió en una persona fogosa en predicar la palabra. Y él fue a Monte Plata a evangelizar y conoció a Ramón Prensa. Entonces le dijo a Ramón Prensa: yo lo que quiero es que Manuel Medina sepa que yo también estoy, que yo también conocí, pero yo estaba lejos de eso, porque hacía 40 o 50 años que no nos veíamos. Amén. O sea, la acción, la vida de uno no sabe hasta dónde va a llegar, a veces sin hablar, simplemente viviendo la vida delante de las otras personas. Amén. Excúsame que solo quería compartir. Muy certero. Y había volado esa parte tan importante. Déjeme decirle que cuando discipulamos, no afectamos solamente al discípulo, afectamos su familia. Hay algunos discípulos que dicen: mira, mi familia te quiere conocer. Entonces cuando yo he ido allá me dicen: mira, él ha cambiado en esto y demás. Estoy contento de que tú hablas, y se ha brindado la oportunidad de uno llevar el evangelio a esos lugares. Así que, hermanos, bendiciones. Espero en el Señor que podamos dar ese paso importante que puede cambiar nuestra vida sustancialmente si nosotros decidimos en discipular a otra persona.